Hola a todos, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy viajamos a uno de los lugares más embrujados y fascinantes de Estados Unidos, el sanatorio Waverly Hills. Este edificio, ubicado en Louisville, Kentucky, es conocido por su arquitectura gótica y también por sus escalofriantes historias que lo rodean. Hoy viajaremos al pasado, al presente y descubriremos por qué este lugar se ha ganado su infame reputación. Recordad suscribíos, compartir estos programas y si queréis apoyar a lo que va 51 a través de los comentarios de iVoox, hay un enlace donde vuestra ayuda será agradecida. Y ahora ya, sin más dilación, empezamos esta oscura historia del sanatorio Waverly Hills. A principios del siglo XX, en un momento en el que la tuberculosis, también conocida como la peste blanca, estaba arrasando en todo el mundo, no había curas para esta enfermedad. Los médicos iban desbordados, solo podían tratar los síntomas e intentar evitar que se propagara, y el lugar donde estamos hoy, Kentucky, fue una de las áreas más afectadas. En 1910 se decidió construir el sanatorio Waverly Hills para albergar a los enfermos de tuberculosis y así estar aislados del resto de la población. Pero Waverly Hills no era solo un hospital, era una especie de ciudad autosuficiente. Tenía 400 pacientes, contaba con su propia granja, suministros de agua y generadores de electricidad. A primera vista era un lugar idílico dentro de la enfermedad para brindar cuidados, dar esperanza y refugio a estas personas. En aquellos días, los tratamientos médicos para la tuberculosis eran bastante rudimentarios y a menudo peligrosos. A los pacientes se les sometía a procedimientos invasivos, dolorosos, sin apenas control, y uno de los métodos más comunes era la taracoplastia. Lo que hacían, ojo, es que se removían partes de las costillas para permitir que los pulmones descansaran, y esto se hacía sin anestesia moderna, lo que causaba un dolor extremo. Cuando le hacían esta taracoplastia a una persona, prácticamente casi todos morían. Otra técnica que utilizaban era la exposición forzada al aire fresco. Bueno, al frío. Se creía que este frío podía ayudar a curar la tuberculosis. Muchos pacientes morían de frío. Y claro, aquí es donde la historia de Waverly Hills toma un giro más oscuro. Para evitar que los pacientes vivos vieran los cadáveres de los que morían y perdían la esperanza de curarse, se construyó un túnel subterráneo, conocido como Death Tunnel, o túnel de la muerte. Una rampa por la cual transportaban los cuerpos de los fallecidos al pie de la colina, donde esperaban los camiones funerarios. Imaginaos la escena, la imagen, la estampa. Este túnel es una pieza central de las historias que contaremos a continuación. Historias de terror, de fantasmas, de fenómenos extraños asociadas a este sanatorio. En 1961, el número de casos ya había disminuido, por lo que se decidió cerrar Waverly Hills. Pero el edificio no quedó en el olvido. Después de su cierre, este lugar, majestuoso diría yo, fue utilizado como un asilo geriátrico, aunque no estaban mucho mejor estos pobrecitos abuelos que los pacientes de tuberculosis. Se habló de abusos, de negligencias, también de muertes bastante, incomprensibles.
Y finalmente, 20 años después, este asilo fue cerrado. Y aquí es cuando empieza la historia sobrenatural, ya que fue abandonado, nadie más lo cogió, nadie más se hizo cargo. Empiezan investigaciones. Y Waverly Hills, yo diría que es uno de los sanatorios más encantados, embrujados, como lo queráis llamar, del mundo. Se cree que el sufrimiento de tantos miles de pacientes, tanto por la tuberculosis como por el maltrato, habían dejado una huella en el lugar. Había quedado impregnado algo en las paredes, en el ambiente, de todo ese sufrimiento. Los cazadores de fantasmas, exploradores urbanos, empezaron a visitar ese lugar que estaba abandonado y encima era gigantesco. Los primeros que entraron afirmaban haber visto apariciones, escuchar voces y sentir presencias invisibles. Uno de los espíritus más conocidos es el de una enfermera que, según la leyenda, se suicidó en la habitación 502. Dicen que tras enterarse que estaba embarazada y soltera, que era algo muy escandaloso en esa época. Muchas personas, atentos, aseguran haber visto su figura, la misma figura saliendo de la habitación 502, o sentir una atmósfera opresiva cuando pasan cerca de esa habitación. Y es que hay una foto muy famosa, muy terrorífica, que es un pasillo abandonado, una foto en color beige, blanco y negro beige, donde se ve a una chica mirando desde el marco de una puerta, vestido blanco, una mirada seria, una cara seria. Y esa fotografía se consiguió pues de forma casual, hacían fotos al edificio. Y lo increíble es que la figura que está en la puerta de la habitación es la que creen la enfermera de la habitación 502. Ver la foto, buscarla en internet, es una de las más sobrecogedoras que he visto de fantasmas. Y aseguran que en ese momento no había absolutamente nadie. Hicieron la foto y cuando la revelaron, pues se vio una especie de... una figura humana de mujer vestida de blanco asomándose desde la habitación 502. Otro fenómeno que ocurre es la aparición de niños fantasmas, especialmente uno llamado Timmy, que supuestamente juega con pelotas en los pasillos. Se dice que algunas personas han visto la pelota moverse sola o escuchado risas infantiles en el silencio del edificio vacío. Timmy murió a causa de la tuberculosis en el sanatorio y por eso se aparece. Los exploradores que han visitado este edificio dicen que lo ven en distintas partes del sanatorio y algo muy, digamos, curioso es que le dejan pelotas. Van dejando pelotas como para que juegue y por eso se ven pelotas rodando solas, porque son las que dejan los investigadores. Era algo muy conmovedor y curioso a la vez. La enfermera de la que hemos hablado, de la 502, creen que se suicidó. Como he dicho antes, porque había quedado embarazada, era soltera, y se cree que se tiró a través de la ventana. En 1920 se cree que fue. Dicen que abrió la ventana y se arrojó al vacío. Estos relatos dicen que ella se colgó en el marco de la ventana. Es un poco... no se sabe muy bien qué pasó, pero bueno. Lo importante es que murió ahí, en esa habitación o saliendo de esa habitación hacia abajo. Creen que años después también se habla que otra enfermera se arrojó del tejado. Esta historia no está muy documentada, pero siguen contando información de ello. Y no solo morían gente que estaba enferma o ancianos, sino que enfermeras, por distintos temas, también se suicidaban en el sanatorio Waverly. Una cosa muy curiosa de la habitación 502, ahora seguiremos con otras historias, pero la habitación 502 es donde más fenómenos ocurren, es que los visitantes sienten una presencia muy pesada, sofocante. También dicen que notan náuseas inexplicables cuando no tenían, se sienten observados cuando están cerca de la ventana de dentro de la habitación
estos lugares de Waverly Hills no pasa eso. Pero en este caso sí. Muchas personas también afirman que han visto sombras de fantasmas, de personas, en casi todos los pasillos. Y especialmente en el Death Tunnel. El túnel que os he hablado antes, donde bajaban los muertos. Dicen que estas figuras se mueven rápidamente y parecen desaparecer cuando alguien los intenta seguir o acercarse. Estas sombras suelen ser descritas como formas oscuras y nebulosas, que parecen estar observándote y cuando te acercas desaparecen o se van rápidamente. Eso es súper inquietante. Imaginaos ir por ahí por un pasillo, ver a alguien que te está observando, una sombra, y que desaparezca rápidamente. Después ir por otro pasillo y ver otra. Yo creo que no aguantaría ni 15 minutos. Han captado fotografías en el Death Tunnel, sobre todo, de estas sombras. Y es bastante inquietante. El Death Tunnel es un túnel subterráneo que tiene unos 150 metros de largo y, como he dicho, fue utilizado para transportar pues los muertos. Y aquí es donde, aparte de la habitación 502, donde más actividad paranormal se cree que hay. Muchas veces se oyen pasos, otros dicen que han escuchado susurros, voces lejanas que lo llaman por su nombre. Eso es bastante chungo. Y también en el Death Tunnel, bruscamente se cae la temperatura. Están a unos 25 grados, 20 grados, lo que sea, y de repente baja a unos 10 grados. Eso suele ocurrir cuando aparecen presencias fantasmales, sea de la naturaleza que sea, pero cuando aparecen es verdad que muchas veces suele bajar la temperatura. Después hay otro fantasma que es muy impactante, y es el fantasma del hombre sin ojos. Esta aparición de esta figura es muy inquietante porque se puede ver la forma humana, la cara, todo, pero no se le pueden ver ojos. Dicen que es una presencia perturbadora, que las cuencas de los ojos están vacías, son negras y da bastante miedo. La gente ha especulado que este fantasma podía haber sido uno de los pacientes que le sometió a un procedimiento médico radical que usaban ahí, que era la lobotomía. No se sabe exactamente si fue verdad, pero muchos fantasmas del sanatorio se cree que son pacientes que murieron de forma agónica con esas técnicas inhumanas que hacían con ellos. Después hay un fantasma muy curioso, que es el fantasma del perro y su dueño. En la entrada del edificio, algunas personas afirman haber visto la aparición de un hombre acompañado de un perro. Esta aparición es menos común, pero aquellos que la han experimentado dicen haber sentido una fuerte presencia espiritual. Algunas versiones de la historia cuentan que el hombre y el perro eran guardias del sanatorio, y otros creen que podían haber sido visitantes o familiares que murieron de tuberculosis en el lugar. Lo curioso es que cuando alguien entra con perros en el sanatorio hoy en día, los perros reaccionan a esta aparición ladrando o mostrando signos de ansiedad. Y si hay todos estos fantasmas, está claro que hay puertas que se cierran solas y pasos. Y es que uno de los fenómenos más documentados de Waverly Hills es el cierre inesperado de puertas. Se han visto y se han grabado puertas que se cierran de golpe, sin que haya viento o corrientes de aire. Algunos dicen que esto ocurre cuando pasan cerca de las habitaciones donde murieron pacientes. Otro fenómeno frecuente es escuchar pasos fantasmales. Muchos de los guías turísticos, porque ya hay guías turísticos que hacen tours, en Estados Unidos eso lo tienen bastante claro. Muchos guías y gente que va a estos tours han oído pasos, especialmente en el 5º piso, donde se encontraba el pabellón psiquiátrico. Lo más inquietante es que estos pasos a menudo parecen seguir a las personas,
como si una presencia invisible estuviera caminando detrás de ella. En varias ocasiones, los espejos han sido protagonistas de eventos paranormales. Algunos visitantes aseguran haber visto reflejos de personas que no estaban físicamente presentes con ellos. Eso sí que da miedo. También se han reportado huellas de manos que aparecen en los espejos sin que nadie los toque. Estos fenómenos han sido documentados por investigadores paranormales y son considerados como una clara señal de una fuerte actividad sobrenatural paranormal. Como veis, Waverly Hills tiene multitud de eventos. Hoy en día es un lugar donde van miles de personas, sobre todo que buscan experiencias paranormales. Y bueno, aunque está en ruinas, lo restauraron un poquito para que fuera seguro. El lugar es un imán para curiosos, valientes, para exploradores, y es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. El sanatorio Waverly Hills es mucho más que un viejo edificio. Es un testamento de una época de sufrimiento, miedo, de enfermedad, de muerte. Y quién sabe si quedó todo eso plasmado en sus paredes. Hay veces que los fantasmas no es que estén ahí y aparezcan y vivan ahí. A veces son reflejos, son como una vuelta al pasado, a lo que ocurrió en un lugar. Eso se llama impregnación. La impregnación es lo que se queda en un lugar, no se sabe exactamente cómo ocurre, pero bueno, yo lo he explicado ya en algún episodio, mi opinión, y es que yo creo que como vivimos en distintas dimensiones, ahora estamos tú escuchando este podcast y yo en mi casa en una dimensión, digamos, exactamente la misma, pero se entrelazan dimensiones con nosotros. Y yo creo que hay lugares que se queda como en stand-by esa dimensión, y lo que ha ocurrido ahí se queda como grabado, como si se hubiera grabado en una cinta de vídeo antigua. Y por eso podemos ver a veces los fantasmas, oír los ruidos y tal. Porque si los espíritus de esta gente, de esta pobre gente, se ha quedado ahí y no puede salir, eso sí que ya es bastante aterrador. En Waverly Hills no se han reportado ataques, pero sí que los fantasmas, muchos no parecen ser muy amigables, la verdad. Y la cantidad de fenómenos es interminable. Lo bueno es que se ha grabado tanto, se ha investigado tanto, que hay muchas grabaciones, muchas fotografías que se pueden ver en internet. Como siempre en estos casos, un tanto por ciento serán falsas, esto hay que saberlo. Pero es uno de los lugares con fotografías más impactantes de Estados Unidos, de este tipo de sanatorios y de casas encantadas. La imagen la tengo en la cabeza, la he visto antes, de la enfermera de la habitación 502, y es bastante aterrador. ¿Acabará alguna vez Waverly Hills? ¿Los fenómenos seguirán? Yo me pregunto, si ahora tirasen ese edificio e hicieran unos pisos, unas casas, o yo que sé, un supermercado, ¿se irían los fenómenos o se irían con las piedras? Esa es una pregunta que me hago muchas veces. En este caso, como yo creo que es impregnación, los fenómenos yo pienso que siempre estarán ahí. Waverly Hills, un sanatorio donde ocurrieron cosas espeluznantes. También hay que pensar que en la época no se tenía tanto conocimiento médico y es que a veces nos ponemos las manos en la cabeza cuando decimos, les quitaban un ojo, lo sacaban al exterior con el frío. Todos esos datos que se recopilaron, no digo que esté bien hecho, pero a lo mejor han ayudado a la medicina del futuro, a la medicina del presente. Y claro que ahora lo vemos y decimos, qué locos estos médicos que hacían todo esto, pero es que en esa época experimentaban, era lo que se sabía, y bueno, por esa parte hay que disculparlos un poco. Sí que había algunos que eran unos cabrones, perdón por la expresión, y solo querían poder infligir daño, como hay policías que son malas personas, como hay,
de todo en cada lugar. Pero Waverly Hills es uno de los sanatorios más encantados del mundo. De Estados Unidos creo que debe estar en el top 3 y yo no pasaría una noche en él. No sé si es peor ver la enfermera mirando a través de una puerta, oír pasos, que la temperatura baje de golpe, o ir por un pasillo y ver que una pelota de niño va hacia ti sola. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de La Cueva 51.